Rute, un inesperado milagro revelado en tiempos de hambre, cumpliendo el plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra de Israel estaba sumida en el dolor y la desesperanza. La escasez de pan y las calamidades asolaban a Betlehem, donde el tiempo parecía haberse detenido en un lamento eterno. Fue en medio de esta penumbra que Noemí, viuda y madre devastada, decidió abandonar su hogar ancestral en busca de vida y sustento en la tierra de Moab. Allí, su familia buscó al menos un respiro de la hambruna que la golpeaba implacablemente, pero el destino, acechante, tenía otros planes. El peso de la tristeza se hizo aún más difícil cuando la muerte sorprendió a Elimelec, el esposo de Noemí, seguido por la de sus amados hijos, Maón y Kelión. Ahora Noemí se encontraba sola, con el corazón desgarrado, rodeada por sus nueras, Ruth y Orfa, en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Las noches se tornaban interminables, llenas de susurros de lamento, hasta que una noticia deslumbrante llegó como un rayo de esperanza en la oscuridad. El Señor ha visitado a su pueblo y ha traído pan a Israel. Con el alma agitada y el propósito renacido, Noemí emprendió su regreso a Betlehem, abandonando la tierra donde el dolor había abrazado su vida. Orfa, fiel, la despidió, pero Ruth, en un acto de lealtad sublime, le dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». En ese momento, Ruth no solo decidió seguir a Noemí, dio un paso audaz hacia lo desconocido, desafiando las costumbres de su tierra natal y abrazando la fe que empezaba a resplandecer en su corazón. El viaje de regreso a Betlehem estuvo cargado de incertidumbres, entre los ecos de una historia y un linaje olvidado. Al llegar, las miradas recelosas de la gente de la ciudad la acogieron como a una forastera. Pero Ruth, en su espíritu indomable, se dispuso a trabajar en los campos para proveer sustento. El campo que eligió fue el de Buz, un hombre noble y respetado, quien, al verla, no pudo evitar sentir admiración por su fuerza y determinación. Mientras la Sun encuentra su lugar en medio de espigas caídas, la bondad de Buz le proporcionó un refugio. Su bondad era un reflejo de la gracia divina, y cada encuentro entre ambos se transformaba en un hilo que tejía una conexión más profunda. Ruth recogía espigas y con cada puñado su esperanza renacía. Todo mientras una historia más grande se entrelazaba en sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que Ruth avanzaba en su búsqueda, la tensión de su nueva vida se palpaba. La identidad que había dejado atrás la perseguía, mientras el dolor y la pobreza la envolvían en Betlehem. Pero la luz de la esperanza comenzaba a filtrarse. La historia de Ruth es más que un relato de orfandad y pobreza. En ella se revela un diseño celestial, donde a través de su fidelidad y esfuerzo, Dios teje el camino de redención que brotará en esta tierra, anhelando su culminación en la línea de David. En este espacio oscuro, ¿sería posible que la luz de la redención ya estuviera naciendo entre las espigas que recogía con devoción? La historia apenas comienza, y el eco de la promesa divina resuena ya en el aire.
Mientras los días transcurrían en Betlehem, Ruth se afanaba por recoger espigas, dando gracias al Señor por cada bocado que lograba llevar a casa. La humildad en su corazón era una fragancia de oración, y la perseverancia en sus manos reflejaba la fe que ardía dentro de ella. El calor del sol le acariciaba la piel, y cada sudor que caía era un testimonio de su amor por Noemí y su deseo de proveer para ambas. Buz, al observar la diligencia de Ruth, comenzó a conocerla de cerca. Su nobleza no solo se veía en su estatura y fuerza, sino en la mirada compasiva que le ofrecía. ¿Quién es esta joven moabita?, se preguntaba en su interior mientras la veía trabajar con fervor. En los días que siguieron, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, las que Ruth contestaba con sinceridad, revelando la historia de su trágica pérdida y su decisión de seguir a Noemí. «Has venido a buscar refugio bajo las alas del Dios de Israel», le dijo Booz una tarde mientras le ofrecía leña para que se sentara a descansar. «Veo que no has olvidado tu pueblo, pero has decidido unirte a nosotros en la fe». Ruth sonrió, sintiendo la calidez de la aceptación. Su corazón resonó con esperanza, recordando las palabras de Noemí, quien, aunque había experimentado el dolor, no había perdido la vista del amor divino que había guiado su camino. Con cada día que pasaba, Ruth fue notando algo especial en la mirada de Buz. No era solo la admiración, sino una especie de protección que él ejercía sobre ella. Él instruía a los jóvenes en el campo para que la cuidaran, asegurándose de que no le faltara nada. Y así, entre las espigas, comenzó a desarrollarse una relación chispeante, un nuevo capítulo de amor y gracia en la vida de Ruth. Una noche, mientras la luna iluminaba el campo, Ruth tuvo un sueño. En él, contemplaba un vasto océano de estrellas que parecían susurrarles secretos. De repente, en un destello, vio una imagen de un rey con un cetro dorado y un trono resplandeciente. Un profundo sentido de propósito llenó su corazón. Algo estaba a punto de cambiar. Cuando despertó, se sintió impulsada a realizar un acto que podría atar sus destinos. Siguiendo las instrucciones de Noemí, planificó su encuentro con Booz en la era de la cebada. Mientras la oscuridad abrasaba el campo, se acercó a él y se postró a sus pies, pidiéndole su cobertura como pariente cercano. «Tú eres un redentor para mí», le susurró con voz temblorosa, «extiende tus alas sobre mí». Buz, sorprendido por su audaz gesto, sintió que un peso caía sobre sus omóplatos. «Es un acto glorioso el que realizas, Ruth», respondió, «pero el camino de la redención puede ser complicado». Los corazones de ambos latían en un ritmo fervoroso, mientras Buz ponderaba las ramificaciones de lo que Ruth le pedía. «Aunque soy tu redentor, hay otro pariente más cercano que debe ser llamado primero», confió Buz, su tono lleno de interés y dilema. Este giro en la senda de la redención dejó a Ruth con un sentido de ansiedad y temor, como si las estrellas de su sueño danzaran en un juego oculto. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no puede ser hoy el día de la redención?, se preguntaba, mientras una incertidumbre creciente se aferraba a su alma. Pero, aunque la respuesta estaba oculta, ella sabía que Dios tejía una historia que iba más allá de su entendimiento. En ese momento, el propósito de Dios se perfilaba aún lo insondable, y la esperanza brillaba deslumbrante, invitando a la revelación de un plan grandioso que iluminaba la oscuridad en que vivían. Así, la historia de Ruth se adentraba en un laberinto de decisiones, donde la redención, tan ansiada, se asomaba en el horizonte, pero podía depender de los pasos que debían tomarse. La sombra de un redentor más cercano aguardaba en la distancia. ¿Sería este un obstáculo o el medio divino para traer la salvación no solo a Ruth, sino a toda una nación? La mañana brilló fresca en Belén, mientras el rocío aún perlaba los campos. Ruth, con ánimo renovado, se dirigió a la era.
Los pensamientos de lo que Booz le había revelado resonaban en su corazón. El desafío del pariente más cercano persistía como una sombra. Sin embargo, ella comprendía que Dios estaba orquestando un plan en el cual su vida se entrelazaba con el destino de muchos. Al llegar a la era, habló en voz baja con Noemí, quien la esperaba ansiosamente. «Madre, Booz ha hablado de otro Redentor», susurró Ruth, «y mis esperanzas parecen escabullirse como el viento entre las espigas». Pero Noemí, con ojos llenos de sabiduría y fe, la animó. «Puedes creer, hija, que al final el propósito de Dios prevalecerá. Este hombre es bueno, y si ha reconocido tu valor, entonces su corazón es guiado por el Señor». Con la luz del sol alzándose en el cielo, la jornada de recogida de espigas comenzó. Ruth laboraba con un fervor que reflejaba su determinación. En medio de la actividad, los murmullos a su alrededor comenzaron a estar llenos de preocupación. «¿Has oído?», decía un campesino. «El pariente más cercano ha afirmado su derecho y ha decidido ir a la puerta de la ciudad hoy». Una oleada de temor recorrió el corazón de Ruth. Los hilos de su vida ahora parecían aferrarse al desarrollo de esa reunión. «¿Qué sucederá si no le agrada mi propuesta?», pensaba angustiada. Sin embargo, la voz de Noemí atravesó su mente, recordándole que debía confiar en el Dios que la había guiado hasta allí. A medida que el sol se ocultaba y la sombra de la tarde se alargaba, Ruth se arremangó, dispuesta a presentar su caso en la puerta de la ciudad. Con un velo que la cubría, se acercó a donde se encontraban Booz y el pariente que tenía el primer derecho sobre ella. La tensión en el aire era palpable cuando Booz, con una voz firme, propuso el asunto del Redentor. El pariente, al oír la historia de Ruth y comprender las implicaciones de redención, hizo una pausa. «No puedo cumplir con esta carga», confió, acto seguido retirando su derecho. La atmósfera se llenó de un silencio expectante, mientras el corazón de Ruth se adelantaba al ritmo de la esperanza. Booz, sintiendo la gravedad de la situación, buscó los ojos de Ruth. «Entonces haré lo que está en mis manos». La multitud rodeaba con fascinación el momento que se desplegaba ante ellos. Con un gesto solemne, Booz tomó su manto y lo extendió, simbolizando su pacto de redención. El tiempo se detuvo como si el cielo mismo esperara la respuesta. «Yo reclamo a Ruth como mi esposa», proclamó Booz, mientras el eco de su palabra rebotaba en las piedras del camino. Un susurro de júbilo se elevó entre la multitud. El destino de Ruth estaba atado no solo a su propio anhelo, sino que era parte de un legado divino. A partir de allí, la vida no volvió a ser la misma. Desde ese día, Ruth fue conocida no solo como una moabita, sino como la mujer redimida que había sido traída a la familia del Dios de Israel. Las ramificaciones de esta unión darían como fruto a un linaje, y en los corazones de los que escuchaban, la historia de la redención se hizo cada vez más poderosa. Mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, Ruth se sintió envuelta por un amor mayor, un amor que era reflejo del amor de Dios por su pueblo. Pero al mirar hacia lo alto, recordó su sueño, donde el rey en el trono aún aguardaba. El misterio del propósito divino seguía activo, prometiendo más de lo que en ese momento ella podía entender. Y así, mientras los ecos de festejos resonaban en la noche, el Señor se preparaba para revelar en próximos días aún más asombrosos aspectos de su plan soberano, donde su linaje desbordaría el tiempo y tocaría las naciones. El haz de luz que comenzó en un campo de espigas pronto iluminaría el camino hacia la redención de toda la humanidad. Con la llegada del alba, un nuevo día se extendió sobre Belén, lleno de promesas y murmullos. Ruth, ahora un símbolo de esperanza, despertó en su nuevo hogar con el eco de la proclamación de Booz resonando en su corazón.
La incertidumbre que antes invadía su ser había cambiado por una determinación renovada. Sabía que el camino hacia el futuro estaba pavimentado con confianza en el Dios que había guiado su vida hasta ese momento. El aroma del pan recién horneado se elevaba desde las casas vecinas, y la vibrante vida del pueblo era un recordatorio de que las bendiciones de Dios podían surgir incluso en tiempos de escasez. Ruth se levantó y junto a Noemí se dispuso a prepararse para su nuevo rol. La alegría que compartían era palpable. Sin embargo, había un todopoderoso trasfondo de expectación. A veces, reflexionó Noemí mientras se peinaba, las bendiciones que buscamos llegan envueltas en pruebas y tribulaciones. No olvidemos el contexto de nuestra historia. Ambas miraron hacia el horizonte y sintieron el peso de la historia que llevaban. Cada paso que daban, cada decisión tomada, estaba ligada a una narrativa mucho más extensa y divina. Así, decidieron ir a la ciudad para anunciar su unión y para que todos conocieran el pacto que había sido establecido. Al llegar a la puerta de la ciudad, las miradas se posaron sobre Ruth, cuya fama se había extendido a medida que los días transcurrían. Esta vez, sin embargo, ella no era solo la extranjera, sino una mujer redimida. El murmullo aumentó al escucharse el nombre de Boaz, mientras los ancianos del pueblo se reunían, deseosos de escuchar el relato que cambiaba el curso de sus vidas. Boaz, con un semblante sereno, se puso de pie ante la asamblea. Hoy, ante ustedes, declaro que he tomado a Ruth como esposa. No solo he cumplido con el deber de redentor, sino que también he abrazado la paz que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Aquel momento fue interrumpido por un clamor de alegría y alabanzas. La multitud se adornó con festividades, pero en medio de la celebración, Ruth sintió un leve estremecimiento. Su corazón, ahora lleno de amor y gratitud, también llevaba la carga de inminentes desafíos. Mientras las festividades continuaban, un anciano del pueblo se acercó a Ruth con preocupación. El camino que has elegido está lleno de promesas, pero también de enemigos, murmuró. No olvides que la redención conlleva una guerra ante aquellos que desearían ver fracasada la obra de Dios. Las palabras del anciano resonaron en su interior, recordándole que no solo era su historia la que se estaba entrelazando con el plan divino. Era un vínculo que abarcaba generaciones y que estaba destinado a traer la salvación al pueblo de Israel y más allá. Una sombra de inquietud pasó sobre ella, pero en su interior se encendió una llama de fe. Supo que su prueba tenía un propósito mayor, que su vida era parte de un relato más grande. Entonces, como si el cielo respondiera a su anhelo de dirección, una voz interna susurró: «Esto apenas comienza». Ruth, con su determinación renovada, recordó la elección que había hecho: dejar su tierra por un pueblo que parecía incógnita, pero estaba lleno del poder redentor de Dios. Y allí, en medio de las celebraciones, la vida de Ruth se convirtió en un faro de esperanza, mientras la historia de redención se desplegaba no solo en su vida, sino también en el camino hacia el destino ya escrito en los cielos. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el verdadero linaje de su Redentor no solo traía un cambio para Israel, sino que sería el precursor de la redención que abrazaría a toda la humanidad, revelando así la infinita sabiduría de Dios. Algo eterno se estaba gestando en su interior, y en los próximos días todo se manifestaría en la forma más asombrosa. El misterio del plan divino estaba por desplegarse, llevando consigo el eco de la salvación por venir. Mientras el eco de la celebración se desvanecía en el aire de Belén, Ruth se retiró a la quietud de su hogar. Las luces danzantes de las antorchas proyectaban sombras en las paredes, como figuras que danzaban en la misma historia de redención que estaba comenzando a escribir.
La paz que había encontrado en Booz también traía consigo un sentido de responsabilidad, y su corazón latía con un renovado fervor. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarme?, se preguntaba mientras observaba la forma en que la luna iluminaba el camino de tierra afuera. Era un camino que habían recorrido juntos, Noemí y ella, lleno de lágrimas y esperanzas, pero también de decisiones valientes. Cada paso que había dado la traía más cerca del propósito divino. Pasaron los días y cada mañana Ruth se levantaba a trabajar en los campos, con su manto de redención al rojo vivo. Aprendía a cosechar el trigo, a agradecer por cada espiga, recordando la provisión abundante del Señor. Sin embargo, el antiguo temor susurraba en su corazón, un eco que jamás se había callado del todo desde la llegada a Belén. Sabía que no todos compartían su alegría, y así como había desafíos a la vista, también había figuras en el horizonte que acechaban desde las sombras. Un día, mientras recolectaba espigas y llenaba su cesto, Ruth vio a un grupo de hombres a lo lejos, pero había uno entre ellos que la miraba de manera diferente. La curiosidad de aquel hombre por su presencia, por su labor y su fe, despertó en ella un ligero desasosiego. ¿Quién es él?, se preguntó, una inquietud acechando su espíritu. Esa noche, mientras compartía sus pensamientos con Noemí, la anciana le dijo: «Hija, a veces el enemigo se disfraza de amistad. La verdadera lucha no es solo por nuestro sustento diario, sino por nuestra fe. Mantente firme y recuerda quién eres y a quién sirves». Las palabras de Noemí eran como piedras preciosas, al mismo tiempo que sostenían su corazón y lo guiaban en medio de la confusión. En medio de las sombras del pueblo, los murmullos de descontento comenzaban a crecer. Una figura del pasado de Booz yacía en la memoria de quienes habían conocido las maldiciones de los años de sequía y pobreza. Se trataba de otro pariente que no había tomado el mismo camino que él había decidido seguir. Se hacía sentir, infundiendo celos y dudas en el aire, decidido a desbaratar el futuro que Dios había planificado para Ruth y Booz. Mientras luchaban por avanzar en su nuevo hogar, Booz le habló a Ruth en privado. «He oído sus advertencias y percepciones, pero el Dios de Israel es poderoso para salvar. No temas, Ruth, tu historia es redención, y aunque el enemigo se presente, recuerda que en su mano está nuestro destino». Pero la tensión en el aire era palpable, y la amenaza siempre presente. En una noche inquietante, mientras Ruth contemplaba el fuego crepitante de su hogar, un temor profundo se arraigó en su ser. En esa oscuridad reverberante saboreó el hilo de profecía, la voz de Dios que murmuraba esperanza como una brújula hacia el futuro. «No vayas a temer», resonó en su ser, haciéndola recordar que la mano del Señor estaba sobre ellas, que la redención estaba en su camino y que algo inesperado y magnífico estaba a punto de revelarse. Como una confirmación del cielo, pareció escuchar nuevamente en su interior: «Tu linaje traerá la luz que iluminará incluso las tinieblas más profundas». ¿Qué milagros y pruebas estaba por enfrentar en la búsqueda de esta redención? Y así, con corazón valiente y espíritu esperanzado, Ruth se abrazó a la promesa indestructible del Altísimo. El futuro era un misterio, pero en aquel momento su alma se llenó de fe. Dios tenía un plan que iba más allá de las limitaciones humanas, y lo que vendría sería la revelación más gloriosa que el pueblo jamás había presenciado. Los días siguieron fluyendo en Belén, y cada amanecer traía consigo un nuevo desafío para Ruth y Noemí. Sin embargo, la adversidad no debilitaba su fe, más bien la fortalecía. Mientras Ruth se adentraba en los campos de Booz, sabía que cada espiga que cosechaba no solo representaba sustento, sino también la promesa de un futuro en las manos de Dios. Una tarde, mientras trabajaba bajo el sol ardiente, el viento llevó consigo un murmullo inquietante.
Los rumores sobre el pariente de Buz, quien había llegado a Belén con una actitud hostil y miradas llenas de recelo, se propagaban como un fuego descontrolado. ¿Por qué una moabita, una mujer viuda, ha de ser parte de nuestra comunidad?, comentaban algunos, cargados de desconfianza. Ruth, consciente de las miradas que la seguían, ofrecía su mejor esfuerzo y dedicación. Sus manos estaban callosas, mas su corazón ardía con la certeza de que el Dios de Israel no la había traído hasta allí para abandonarla. En su interior resonaba la promesa de un linaje que iluminaría las naciones. Esa noche, tras volver del campo, una nueva conversación con Noemí la llenó de determinación. «La boca del enemigo se ha llenado de palabras de condena, hija», le dijo la anciana. «Pero como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe será refinada en la adversidad». Ruth sintió cómo esas palabras calaban hondo en su ser. «Le ruego a nuestro Dios que me enseñe la manera de actuar», exclamó, su voz entremezclada con súplicas. «Que cada paso que dé sea un paso hacia su propósito». Era entonces, en un momento de meditación profunda, cuando la voz del Señor resonó en su alma como un río en plena crecida. «Al respecto de tu linaje, Ruth, la historia no ha sido escrita en vano. Aún entre el rechazo, he de mostrar mi gloria a través de ti». En ese momento, Ruth se sintió llena de un coraje renovado. Cada espiga que cosechaba era un clamor por redención, no solo para ella, sino para todo su pueblo. Con el pasar de los días, el ambiente se tornaba más tenso. Aquel pariente celoso de Buz, quien se presentaba como el más cercano para redimir la herencia de Noemí, comenzaba a insinuar derechos sobre el campo y sobre Ruth. «Si hubiera de ser, sería yo quien tomaría la decisión sobre ti», declaró con una sonrisa sardónica, como si el juego ya hubiera comenzado. La mente de Ruth giraba en torno a las palabras de Buz, quien había prometido cuidarla. «Entrarás en la redención y tu destino será determinado por la mano del Señor», había dicho. Sin embargo, el miedo acechaba en su corazón, recordándole que su vida estaba entretejida en un tejido de decisiones complejas y adversidades. Mientras caía la noche, al alzar la vista hacia las estrellas brillantes que titilaban como promesas de Dios, una historia empezaba a brotar. «¿Qué debo hacer, Señor?», suplicó con fervor. «Muéstrame el camino en esta oscuridad». Pensando en lo que Buz había compartido, Ruth comprendió que debería ir más allá de lo que el destino había dictado hasta entonces. Con una decisión firme, se preparó para el día siguiente. Sabía que había llegado la hora de buscar la redención, no solo para ella, sino para custodiarlos a todos. Mientras los vientos de la historia soplaban en su contra, el descanso del Señor despertaba esperanza en su corazón. Anhelaba fervientemente que pronto se revelaría el plan divino, el hilo dorado que uniría su vida a la promesa de un futuro radiante. «Lo que está por venir será más grande de lo que las miradas pueden ver», se susurró, con la certeza de que su historia estaba siendo entretejida en el grandioso relato de redención que el cielo había planeado. ¿Qué sorpresas aguardaban en la búsqueda de su propósito? La noche guardaba secretos divinos, y al cerrar los ojos, Ruth soñó con un futuro que solo el Señor podría vislumbrar. Dios tenía guardado algo sublime, y en el silencio de su corazón, su fe ardía con la expectativa de un milagro aún por revelar. Al amanecer del día siguiente, Ruth se levantó con la determinación que sólo podría alcanzar a aquellos que han sido tocados por el mismo fuego del cielo. Se vestía con humildes ropas y ató su cabello con cuidado, recordando la voz de Dios que había resonado en su interior la noche anterior. Cada paso, cada acción que tomara debía ser un testimonio de su fe. Cuando llegó a los campos de Buz, la atmósfera era espesa con expectativas y murmullos. La llegada del pariente más cercano
había dejado inquietud en los corazones de los labradores y el resentimiento flotaba en el aire. Sin embargo, a pesar de esto, el espíritu de Ruth sentía más fuerte la promesa que su Padre Celestial había hecho. «Hoy, el Señor realizará un acto de poder», murmuró en voz baja mientras se disponía a trabajar. A medida que el sol se elevaba en el cielo, Ruth comenzó a recoger espigas, trabajando con la dedicación y esfuerzo que había aprendido de Noemí. Su mente estaba enfocada, pero su corazón latía con el eco de nuevas posibilidades. No podía evitar pensar en Buz, el hombre justo que había mostrado compasión hacia ella. «Si tan solo supiera del tormento que enfrento», pensó mientras perseguía el toque de su mirada en la distancia. Fue entonces que se acercó a ella la joven de los criados de Buz, Ruth, con una mirada suspicaz. «¿Por qué sigues aquí cuando hay otros campos en los que puedes ir?», le preguntó, destilando una mezcla de curiosidad y desdén. Ruth, sin embargo, solo sonrió, sabiendo que su vida no dependía de la opinión ajena, sino de la voluntad de Dios. Al atardecer, mientras los trabajadores comenzaban a equipar sus herramientas y regresar a casa, Ruth sintió el llamado de su corazón. Era el momento propicio. Se acercó a Boaz, quien veía los últimos destellos del día, y con respeto le pidió un momento. «Señor Boaz», comenzó, «he venido hasta aquí para suplicarte. ¿Podrías, en tu bondad, considerar redimirme para que yo y Noemí podamos recibir ayuda y un futuro?» Los ojos de Booz se iluminaron. «Ruth, hija de Noemí, la lealtad y bondad que has mostrado no han pasado desapercibidas. No solo has dejado a tu tierra, sino que volviste con dulzura hacia el Dios de Israel. Pero hay uno más cercano que yo, a quien corresponde redimir». El corazón de Ruth se hundió, pero Booz, viendo el temor en su rostro, añadió: «Ten ánimo, porque yo buscaré a este pariente. Si él no desea redimirte, lo haré yo, porque tu fiel corazón ha llegado a mis oídos, y tu vida ha sido vista por el Señor». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Belén, Ruth se aferró a la esperanza, entendiendo que incluso en lo más confuso, el Señor estaba en control. Mientras tanto, la luz de un nuevo amanecer se levantaba en el horizonte, trayendo consigo la promesa de una decisión que marcaría no solo su vida, sino la historia de un pueblo. Al cierre de la jornada, bastión de la fe, la voz de Dios resonó en su espíritu. «Ruth, la redención está más cerca de lo que piensas. No temas el mañana, porque he decretado que tu linaje será parte de una historia mayor. La senda de la redención se ha trazado, y las naciones serán tocadas por tu fe». Las palabras de esperanza avivaron el fuego de su espíritu, disipando la sombra del temor, mientras se preguntaba: ¿qué milagro está por desplegarse en este tiempo de hambre? La búsqueda de su propósito apenas comenzaba, y el cielo preparado para hacer de su vida un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Al despuntar el nuevo día, el sol se alzaba sobre Belén, bañando la tierra con su luz dorada. Ruth sintió el ardor de la esperanza creciente en su pecho, resplandeciendo como el alba misma. Temprano, se dirigió al campo de Buz, con la esperanza y la expectativa pesando en su corazón. La promesa del Señor tenía un peso significativo, y cada paso hacia adelante era un acto de fe, un eco de su determinación. Mientras llegaba, escuchó el inconfundible canto de los trabajadores que comenzaban su jornada. Las risas y los murmullos llenaban el aire, pero también había un aire de incertidumbre, palpable en la atmósfera. La noticia de su encuentro con Buz había comenzado a circular, y la joven que había provocado el acercamiento entre ellos se sentó a la sombra de un olivo, observando con frialdad. «¿Sabes lo que estás haciendo, moabita?», le gritó su tono cargado de desdén. «No te pertenece este campo, no es tu lugar entre nosotros». La joven, aunque heridas sus manos por el trabajo,
respondió con respeto. No busco deshonor. Vine aquí a encontrar redención en el nombre del Dios de Israel. Esa respuesta fue como un susurro que se perdió entre el murmullo del campo. Pero Ruth sabía que su lucha era más que las palabras de una estridente joven. Era cuestión de vida, de futuro. A medida que el día avanzaba, Buz llegó, con su aire de dignidad y solemnidad. Se acercó a Ruth con una sonrisa que iluminó su ser. Ruth, lo que has hecho no ha sido en vano. He hablado con el pariente más cercano, y su corazón no está dispuesto a redimirte. Pero esto no es el final. Las palabras de Buz resonaron en su alma. ¿Qué harás entonces?, cuestionó Ruth, sintiendo el batir de su corazón en su pecho. Te redimiré si es tu deseo, le dijo. Pero primero necesito la confirmación del consejo de los ancianos. Su voz traerá paz a nuestra acción. Ruth se sintió llena de ánimo, mas la sombra de la incertidumbre aún acechaba. Mientras la tarde caía, Buz reunió a los ancianos en la puerta de la ciudad. Sí, las murmuraciones comenzaron a elevarse, y todos los ojos se posaron en el hombre que, como un rayo de luz en la oscuridad, estaba dispuesto a formalizar el acto de redención para una mujer indigente. Con mano firme, Buz habló sobre la nobleza de Ruth y el sacrificio que había hecho por su suegra. A cada palabra suya, la gente sentía el peso del cielo en sus corazones. Entre los murmullos de aceptación, Ruth sintió una emoción indescriptible, y mientras observaba a Buz exponer su caso, recordó la voz de Dios resonando en su interior, reafirmando la fe que había atesorado en su corazón. «Quiero encontrar un lugar entre el pueblo de Dios», murmuró al viento. Los ancianos, con un asentimiento unánime, proclamaron que la redención le pertenecía. El gozo estalló. Pero mientras se realizaba la ceremonia, la presencia de algo aún no juzgado flotaba en el aire. La historia no se terminó allí. Al caer la noche, Ruth finalmente se presentó ante Buz. «Gracias por tu bondad, Señor. Pero, ¿qué significa esto para mí y para Noemí?» Con una mirada profunda, Buz contestó: «Esto es solo el principio. Como el amanecer trae nuevas esperanzas, la redención que hemos comenzado hoy cambiará el destino de generaciones. Existe un plan más grande. Todavía hay algo que no sabes, Ruth». Y mientras la luna llenaba el cielo de su luz plateada, Ruth sintió un cambio profundo en su interior, como si una puerta se abría, revelando algo que aún no había sido manifestado. La voz de Dios seguía atronando en su espíritu. «No temas. Las promesas están en el horizonte, y el destino de las naciones está entrelazado con tu nombre». El eco de esas palabras llenó la noche, prometiendo un milagro más grande que la redención misma, mientras la historia de Ruth se desarrollaba, uniendo su camino al de un linaje que cambiaría el curso de la historia. ¡Qué maravilla aguardaba en los planes de Dios! La luna aún resplandecía en la oscuridad, arrojando una luz suave que acariciaba las tierras de Belén. Ruth, embriagada por el gozo de la aceptación, sentía el palpitar de su corazón resonando con las promesas de Dios. Le fue concedida la redención, pero aún había una incertidumbre que no podía evitar. «¿Qué hay de Noemí?», se preguntó, ansiosa por compartir las buenas nuevas con su suegra, cuya vida había sido un sendero de amargura. Con el amanecer, Ruth se despertó decidida a buscar a Noemí. Corrió por las calles polvorientas, cada paso lleno de alegría, como si los ecos de las viejas canciones de Israel llenaran su ser. En el cálido hogar donde la tristeza una vez predominó, encontró a Noemí entre la sombra de la ventana. «¡Noemí!», exclamó Ruth, su voz saltando como un arroyo. «He hablado con Buz. Él ha hablado a los ancianos y ha afirmado nuestra redención». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Noemí, y sus manos temblorosas cubrieron su boca. «Es cierto, hija, te ha prometido redención».
Sí, madre, seremos restauradas, y tu nombre será vindicado entre las mujeres de Israel. La esperanza ha sido renovada en nuestros corazones, dijo Ruth, su voz ardiente con la certeza de un futuro prometedor. Bendito sea el Señor. Ha visto nuestra aflicción y ha traído restauración, respondió Noemí, elevando sus manos al cielo en acción de gracias, mientras la luz del alba penetraba por la ventana, iluminando su rostro. Poco después, Ruth comenzó a preparar el hogar y un sentido de asombro y expectativa llenó el aire mientras las dos mujeres celebraban. Pero el susurro divino seguía resonando en el corazón de Ruth. No temas, las promesas están en el horizonte. Cierto día, una multitud se reunió en la plaza de Belén, y la noticia de la redención de Ruth se esparció como el fuego en la paja seca. Había interés y alegría, pero también murmullos en la multitud. Algunos envidiaban la bondad del destino que le había sido otorgado, otros cuestionaban la legitimidad de su presencia entre ellos. Pero Ruth, con una fe robusta, logró mantenerse firme. Mientras todo esto sucedía, un anciano, lleno de sabiduría y de años, se acercó a Ruth con una mirada que la dictaba más allá de lo superficial. Tu historia ha tocado muchos corazones, moabita. Algunos dirían que no tienes derecho a estar aquí, pero el Señor dirige los corazones de quienes lo invocan. Gracias, anciano. No he venido a buscar honra, sino redención. La bondad que he encontrado en vos es un reflejo del amor de Dios, respondió Ruth, sintiendo cómo cada palabra fortalecía su espíritu. Al caer la tarde, Ruth se encontró nuevamente con Boaz en el campo. El aire estaba impregnado de la fragancia de la cosecha, y su corazón latía con un anhelo de entender los planes divinos que aún yacían ocultos. Señor, he sentido en mi alma que hay algo más en este viaje. ¿Cuál es el propósito final de esta redención que tú traes?, preguntó Ruth con determinación. Boaz la miró con seriedad, incapaz de ocultar la profundidad de su conocimiento. Ruth, lo que tienes que entender es que Dios te ha puesto en esta senda por una razón que va más allá de lo que puedes ver. A través de ti, un linaje será forjado, uno que traerá esperanza a las naciones. Esa respuesta rasgó el velo de la duda en el corazón de Ruth. Señor, ¿de qué hablas? Recuerda, la redención que hoy se inicia no es solo sobre ti o Noemí. Es una historia de amor y sacrificio que resonará en el tiempo. Tu nombre será recordado, y el pueblo de Israel será bendecido a través de ti, dijo Boaz, su voz resonando en la vastedad del propósito. Mientras se adentraban en la noche, Ruth sintió que el latido de la historia pulsaba en su ser. La certeza de la redención había comenzado, pero la revelación del plan divino aún estaba por llegar. La sombra de un futuro glorioso y misterioso se cernía sobre ella, tejiendo los hilos de la historia. Así, el destino de Ruth estaba entrelazado con el de un rey tan conocido que su nombre cambiaría la eternidad. ¿Qué milagro aguardaba en los planes de Dios?, se preguntó a la espera de que se revelara el siguiente paso en su viaje, confiando en que el Sovereign siempre había estado al control del desenlace. Con el paso de los días, Ruth fue ganando más confianza en su nuevo hogar, pero la carga de la redención natural en el camino hacia su destino parecía tener ecos que resonaban más allá de su entendimiento. La luz del sol brillaba sobre Belén, y con cada amanecer, la certeza del propósito divino crecía en su corazón. Mientras retornaba de los campos tras un día de arduo trabajo, un murmullo inquietante llenó la aldea. Las mujeres hablaban en voz baja, intercambiando miradas que cargaban un aire de juicio. Pero ¿cómo puede una moabita tener tanto favor, mientras que nosotros hemos sufrido el peso del pecado y la sequía?, decían algunas con desdén. Pero por dentro, Ruth sabía que su historia iba más allá de su pasado como forastera.
Dios había tomado una mujer de su nación pagana para entrelazarla en su plan redentor. Las palabras de Booz, recordando que su historia no solo era sobre su vida, comenzaron a resonar en su mente. Con cada paso, su corazón se llenaba de fuego, al concebir que su linaje traería esperanza, no solamente a Israel, sino a climas mucho más lejanos. A medida que avanzaban los días en la recolección de espigas durante la cosecha, Ruth comenzó a buscar la voz de Dios más que nunca. Una noche, mientras compartía un momento de reflexión con Noemí, sintió una brisa suave que pareció apartar las dudas de su corazón. «Madre, ¿crees que ello realmente significará algo más allá de nosotros?», le preguntó Ruth, sintiendo que preguntaba algo profundo. «Dios tiene sus maneras, hija, y tú eres parte de su historia. El linaje de David está al horizonte y lo que has hecho no se queda solo en ti. Nuestras decisiones cuentan para la eternidad», respondió Noemí, su mirada cargada de fe. Ahí, en la calidez de casa, Ruth tuvo un destello de revelación. Se sintió pequeña frente a lo que Dios estaba planeando, un plan que no solo tenía el poder de cambiar destinos, sino también de impactar corazones a lo largo de las generaciones. «Seré fiel, Señor, úsame como quieras», murmuró con determinación. Los días de cosecha fueron pasando, y mientras Booz permanecía cercano y protector, el recuerdo de aquel pariente más cercano nunca desapareció del todo. Ruth sabía que, hasta que se resolviera la cuestión, el camino hacia la redención de ella y Noemí no estaba completamente asegurado. Un día Booz la buscó con una expresión seria en el rostro. «Ruth, la ocasión ha llegado. Hoy me encuentro ante el pariente más cercano en la puerta de la ciudad. He recopilado a los ancianos. Esto no es solo un trámite, es un momento que cambiará nuestras vidas. Prepara tu corazón, porque lo que hoy haremos podría definir el futuro», anunció Booz, sus ojos reflejando la seriedad del propósito divino. A medida que se acercaban a la puerta de la ciudad, donde los ancianos debatían los asuntos importantes, Ruth recordó su anhelo, su valentía, y cómo, a pesar de ser moabita, todos nosotros somos llamados a la mesa de Dios. Con el sol alto en el cielo, que parecía vigilar cada movimiento, Booz planteó el asunto del linaje y la herencia. A su lado, el pariente más cercano escuchaba atentamente. «¿Aceptas redimir a la viuda de Elimelech y restaurar su herencia en Israel?», preguntó Booz. El hombre, al escuchar los términos, tuvo una pausa, sus palabras haciendo eco por un momento que parecía durar una eternidad. «Lo haré, a un costo», proclamó el pariente, pero su voz era apenas un susurro al inevitable momento que seguiría. Pronto se dio cuenta del verdadero costo de la redención de Ruth y cómo el camino venía con inversiones que él no estaba dispuesto a asumir. «No puedo comprometer lo que he ganado, no puedo redimirla», murmuró. Este repentino cambio llenó la atmósfera con un sentido de expectativa. Los corazones de todos los presentes latían en un síntoma de fe y sombra de lo que está por venir. Aquel pariente, que podría haber cambiado el destino, optó por dejar pasar el momento que Dios había tejido en la historia. En un instante de osadía y determinación, Booz proclamó: «Entonces yo lo haré». Sus palabras resonaron en la puerta como un eco celestial. Ruth, llena de expectación y esperanza, miró a Booz, mientras él levantaba su mano en señal de alianza. «Te elijo, Ruth, te redimo y tomarte como esposa», anunció ante los ancianos. Aquel acto no solo marcó el inicio de su unión, sino que también era el cumplimiento de un pacto divino que resonaría por generaciones. Los murmullos ahora se convertían en celebraciones, ecos de gozo por lo que Dios había hecho en sus vidas. Mientras Ruth abrazaba las nuevas realidades que le aguardaban, una risa de júbilo emanó de su ser. Aquella redención alcanzaba no solo a ella,
sino que se entrelazaba con el destino de un pueblo e incluso más allá del tiempo. A medida que las noches siguientes llenaban el cielo de estrellas, Ruth se sentía rodeada de un propósito sacro. Dios estaba orquestando algo grandioso, algo eterno. Las palabras de la profecía anterior flotaban en el aire. Tu linaje traerá la luz que iluminará incluso las tinieblas más profundas. Esto era solo el comienzo. Con pasos valientes se adentró hacia la revelación de un futuro que prometía un milagro aún mayor. Y mientras las luces del cielo brillaban a su alrededor, una voz interior resonaba. Lo que está por venir no has de temer, porque mi plan sobrepasa la imaginación humana. Cuando las generaciones lleguen a conocer la historia, recordarán que fue en este lugar donde comenzó la senda hacia la redención de todas las naciones. Sin duda, lo mejor estaba aún por llegar, y Ruth anticipaba con fe los próximos capítulos de su historia sagrada.